¿Qué? Porque vamos a abordar este tema ahora, el comercio, y vamos a recibir a Agustín Gómez, que es secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Misiones. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, saludo a la audiencia también. De alguna manera es la otra parte, Sí, la parte de los empleados, Claro. que también comparten en diálogo seguramente, permanentemente, con el sector de los dueños de los comercios, con los empresarios. Agustín, ¿coincidís con este panorama que se está reflejando en estos últimos días? La verdad que sí, situación compleja la que estamos atravesando, ¿no? En cuanto a lo económico, se están viendo todo tipo de situaciones en el sector, en el comercio, como bien describían antes de arrancar, ¿no? Yo hoy estuve diciendo en una entrevista que en otras crisis, en el rubro comestible era el último en ser afectado, o quizás no era afectado porque la gente lo último que hace es dejar de comer. sí. Y hoy en día la crisis es generalizada, estamos viendo situaciones complicadas hasta en el rubro comestible, ¿no? Tanto en supermercados, mayoristas, bueno, justamente la situación de este reconocido hipermercado de la ciudad de Posadas, que ya está hace muchos años, nunca atravesó por esta situación, o nunca tomaron una decisión tan drástica como la que están llevando adelante. Ellos en el 2023 habían tomado la decisión de invertir en un local chiquito que estaba por Avenida Uruguay, se denominaba Mini Libertad. La idea que ellos tenían es que ese concepto o ese tipo de supermercado expandirse a todos los barrios. Ellos querían ir a todos los barrios con este supermercado chiquito. Y bueno, el año pasado por las ventas caídas decidieron cerrar ese local. Trasladaron a los trabajadores al hipermercado, y este año nos encontramos también por la caída del consumo y por los números totalmente en rojo con esta última noticia. Hace más o menos 2 meses me había llamado un directivo del hipermercado a decirme que ellos iban a llevar adelante retiros voluntarios, o sea, que sacaron un préstamo para llevar adelante retiro voluntario y para pagar salario también por la caída importante. Esta empresa, el dueño de esta empresa es un empresario de El Salvador, se llama Carlos Callejas, tiene inversiones en toda Latinoamérica, cadenas de supermercados. Y lo que nos comentaban gerentes de esta empresa, que el dueño no quiso vender directamente porque ellos son dueños de la firma, pero de los locales donde están. Ellos construyeron todo. Esto que construyeron es propio, es de ellos. Entonces, el dueño dice, bueno, vamos a probar de otra manera, vamos a reestructurar un poco y desde ahí ver. Entonces la idea que surge, ¿no? de ellos es achicar de hipermercado a supermercado. Sí, es supermercado. A la vez me queda la duda si en ese lugar va a ser también como un centro comercial. Claro, como ellos son dueños, como son dueños de todo el espacio, la idea es achicar, reducir prácticamente en hasta un 40%, que el resto de los espacios vacíos tratar de alquilar, ver si pueden alquilar y también lanzarse al rubro inmobiliario. Pero un poco todo esto es lo que me decían gerentes de esta empresa, que la idea es probar con esto en cuanto a reestructurar el hipermercado, pasar al supermercado y probar con la cuestión inmobiliaria. Todo esto hasta enero. Sí. Bien. O sea, y la situación de los empleados es retiro voluntario, algunos serán despedidos, pero por lo que escucho o lo que han hablado contigo es la disposición de pagar todo lo que tiene que ver con la cuestión judicial, con los empleados, claro, los dependientes. Ellos no están indemnización. Ellos no están despidiendo así al azar, vamos a decir, no están llevando adelante despido. Lo que ellos hacen, dan el retiro voluntario. Aquel que quiera irse. Negocian de qué manera. Sí, ya son alrededor de 40 trabajadores. Yo cuando arrancaron este año tenían 200 trabajadores más o menos, hoy están con 160. Lo que pretenden quedarse con entre 60 a 70 trabajadores para tener la estructura del supermercado. 140 quedan afuera.
esa es la idea de la empresa. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con estos directivos, hubo un Zoom también con un gerente general y nos decían, no vamos a presionar a nadie, bueno, simplemente es ver el que quiere. Sí. Esto está pasando. Pusimos como ejemplo el hiper porque fue el caso más llamativo de la semana pasada. Te nombraba el Cali, un supermercado que siempre ustedes tienen buen contacto, creo, también tienen diálogo. ¿Pasan algunos como en ellos u otros más que hay achique de personal? Es una situación generalizada. Hoy el comercio en general está pasando por un mal momento. O sea, hay achiques en todos. No achiques en todo, pero todos están teniendo o llevando adelante alguna reestructuración. Alguna reestructuración. Lo que ocurre es que el empresario muchas veces, todos sabemos lo que cuesta emprender o abrir un negocio, ¿no? Y muchas veces no quiere cerrar directamente. Y ante la crisis toman todo tipo de decisiones o salarios reducidos o despido o hasta también tenerlo en negro, ¿no? En pasar de tener el trabajo formal a la informalidad. También esta cuestión de la reforma laboral hace que muchas veces y de forma pícara, ¿no? Lleven adelante todo tipo también de situaciones. Nos encontramos también con eso, en donde, bueno, mirá, este es el salario que te corresponde ahora. Y el trabajador, por una cuestión de que necesita obviamente ese salario, se rehúsa y no se queja. Bueno, nosotros en diálogo permanente con el sector nos destacamos siempre como que la primera acción es el diálogo. Nos acercamos, tratamos de entender un poco la realidad y bueno, desde ahí llevar adelante la solución más favorable al trabajador. Teniendo en cuenta esta situación, pensando en fin de año, tema aguinaldos, también se habló, se planteó. Sí, ese es otro tema, como hablábamos fuera de aire, que ya estamos teniendo algún que otro comentario llaman muchas veces el empresario y nos dice, mirá, voy a tener que pagar en cuota el aguinaldo, o voy a tener que pagar una parte y la otra voy a ver cómo voy a hacer. Ya estamos teniendo información en esa línea, ¿no? De ver cómo van a sobrellevar ese pero pago. ¿Aseguran que van a pagar? Sí, hay casos, saben que es un pago que tienen que afrontar, que lo deben hacer, y bueno, pero a veces llaman a consultar, nosotros charlamos con el trabajador, le explicamos, bueno, te dicen sí, estamos pasando mal, bueno, vamos a cobrar de esa manera, hoy ya estamos teniendo empresas que están pagando el salario en cuota. Hay una fábrica de colchones que está por Ruta 12, está pagando en cuota, locales de venta de bebidas, de venta de muebles, que también pagan a principio de mes un poco, a mediados otro poco, a fin de mes otro poco, según los ingresos que van teniendo. Ya estamos teniendo casos en esa línea. ¿Y con mercadería? ¿O con ticket o algo similar? ¿Ticket internos? Se dan todo tipo de situaciones. Sí, también hay casos de que se le paga con mercadería. ¿Hay algún sector que vos consideres que está peor que otro? Y es en general. Nosotros estamos viendo que venta de muebles, frigoríficos, indumentaria, venta de ropa, venta de calzados. La verdad que la crisis es general y se dan todo tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué medidas se puede implementar? Por ejemplo, hay que ponerse en lugar del empresario, en realidad. Que es el generador de empleo, ¿no? Que es el generador de empleo. Ustedes, si hay una medida, ustedes dicen, bueno, acompañamos siempre y cuando no termine explotando al trabajador. Eso es obvio. Pero ¿qué medidas haría falta como para poder salir o subsistir mientras tanto? Y hay dos factores que están incidiendo muchísimo, ¿no? en el comercio. En primer lugar, el consumo interno, que eso hace a la situación del asalariado, ¿no? Que el asalariado hoy, el que con un sueldo tiene que afrontar, tiene que pagar más caro las tarifas, los servicios, la nafta, el transporte público, salarios que no son acorde a la realidad, ¿no? En comercio, por ejemplo, nosotros acordamos un salario que va al 1% por mes. Las dos últimas inflaciones dieron alrededor de 2%, un poco más del 2%. Ahí más o menos está la pauta de cómo está el salario. Después también al comercio local, el otro factor que le incide mucho es la cuestión de las fronteras, ¿no? En donde si el tipo de cambio es favorable a un país, se van o no vienen directamente, bueno, no están viniendo desde Paraguay a Brasil y tampoco se está yendo, ¿no? Por comentarios que tuvimos,
no están habiendo tampoco venta porque el asalariado está totalmente complicado. Así que sí, debería haber una medida del gobierno nacional que incentiven el consumo. Básicamente el comercio, el 80% son pymes, comercios chicos que viven del día a día, viven del consumo. Cae el consumo y trae todo tipo de problemas. Y se ven locales vacíos, sin gente, no hay movimiento, empleados esperando, aguardando, ¿no? que llegue algún cliente. Exactamente. Sí, eso se da ahora. Vos hablabas de la frontera y la única medida que se tuvo en el límite es todavía está verde el tema, claro, pero hizo ruido, la zona franca. ¿Tienen ustedes alguna postura sobre esto? Escuchamos de la idea de una zona franca, de que sea una sola zona, justamente como ocurre en Iguazú, pero no es el pedido que hace el sector, ¿no? El sector solicita que todos los comercios, al menos que lidian con la frontera, sean zonas francas, ¿no? Porque esta situación esta mala situación no la está teniendo solamente Posadas, sino que también Irigoyen, Iguazú, todas las zonas donde hay frontera. Y al tener una pequeña zona franca, la idea va a ser que haya un shopping, va a ser beneficiado un solo empleador, y los que funcionen dentro de ese shopping, como ocurre en Iguazú, que está el Duty, pero no va a llevar adelante una solución al comercio en general, la situación fronteriza. En Irigoyen nos comentaban desde el sindicato que tienen injerencia, que es El Dorado, que el 80% de los comercios tuvieron que cerrar por la situación de la frontera en esta localidad. Sí. Bueno, y por otro lado, un tema amplísimo que ya comienza a hablarse es sobre la reforma laboral. No sé si estuviste viendo algunos puntos, hay algunas propuestas, algunos proyectos. ¿Te preocupan estas modificaciones? ¿Es necesario? Sí, la verdad que nosotros lo que escuchamos que desde el gobierno nacional plantean una modernización del mercado laboral, ¿no? Nosotros la verdad que no estamos en desacuerdo en discutir las nuevas modalidades de trabajo que sabemos que hay, que existen en el mundo, como ser la inteligencia artificial, la robótica, la digitalización, el home office, que es el trabajo de la casa. Son nuevas modalidades que están hoy en día y que obviamente que hay que implementarlas, que en las leyes laborales de Argentina no están, pero lo que vemos muchas veces, o lo que leímos en un proyecto de ley que circuló en los medios, es que la reforma o la modernización apunta a que el trabajador pierda derechos. O sea, escuchamos, por ejemplo, el banco de hora, escuchamos, por ejemplo, el salario dinámico o la cuestión de las vacaciones, o también el convenio colectivo por empresa. O sea, son, para nosotros, a nuestro modo de ver, van a ser cambios que van a afectar a los derechos de los trabajadores. Y desde ahí no vemos que afectando los derechos de los trabajadores pueda haber una reactivación económica. A ver que un trabajador, por ejemplo, porque hoy en día en Argentina tenés 48 horas semanal o 8 horas diario, o la mitad si sos media jornada. Si pasás al banco de hora vas a trabajar 8 horas o 10 horas o 12 horas. Y después tu empleador te va a decir, bueno, las horas que trabajaste de más no van a ser horas extras, sino que te voy a devolver cuando yo decida devolverte. Bueno, eso no es justamente o apunta a precarizar al trabajador. La cuestión del salario dinámico. La idea es que haya un salario piso y que, en una empresa se decía quién gana más de ese salario. ¿Quién? Si vos rendiste más, vas a tener un salario diferenciado. Si no, vas a tener el salario piso. Bueno, tampoco vemos. De acuerdo a la producción, decía. De acuerdo a la producción o al rendimiento de ese trabajador. La cuestión del aguinaldo también, la cuestión de las vacaciones, la indemnización también. Estamos viendo una pérdida de derechos de los trabajadores y no una modernización del mercado laboral. O sea que la verdad que, esto es algo que la discusión va a empezar ahora en diciembre. Así que vamos a ver cómo se discute y qué se logra, ¿no? Hoy había ya algunos puntos de la CGT que se conformó hace días nada más, y sos de familia gremialista, o sea, tenés la cuna ya gremialista. Sí. Entonces, ¿cómo mirás? ¿Ves una CGT que se viene un poco más unida para debatir este tema, que es justamente uno de los más importantes, o todavía la ves quebrada? Un recambio importante, en primer lugar,
compañeros totalmente nuevos, jóvenes también, o sea que hubo un recambio generalizado que viene y muy bien. Son de sectores importantes del gran movimiento obrero argentino. Cada uno de ese triunvirato representa a un sector importante. Así que desde ahí vemos una unidad, ¿no? Sí, faltan los colectiveros que se fueron. Faltan los colectiveros, no, solamente que hay que convencerlos. No quisieran estar. Pero no, importante conducción. Obviamente todo el mejor todos los deseos para que afronten esta reforma laboral de la mejor manera, en cuanto a que el trabajador no pierda derechos, ¿no? ¿Se logrará la unión acá en Misiones de la CGT? Porque mira, tu viejo insistió, sí. Ahí estuvo muchas veces, igualmente hubo 2-3 CGT durante ese momento. Sí, cuesta, la verdad que cuesta mucho. Todavía no está unida, por eso. Todavía no está unida, es cierto. Hay todavía sectores que no están dentro de la última conducción que se logró, en donde está la compañera Mirta Cheme y el compañero Héctor Vallejo al frente. Hay todavía otro sector que está ahí dando vuelta, pero bueno, sí es importante que se dé la unidad, y más en estos tiempos, ¿no?, que estamos atravesando, en donde están pasando todo tipo de situaciones, el trabajador más que nada. Hablabas de cuestiones macroeconómicas, cuestiones a nivel nacional, lo que está ocurriendo. ¿Hay alguna reunión, algún pedido en conjunto que se va a hacer? Digo, porque esto no solamente pasa en la provincia de Misiones, sino en otras provincias. El diálogo siempre está, siempre la idea es dialogar con el gobierno nacional para que entienda, ¿no?, la situación que están atravesando los trabajadores, los jubilados también. Siempre la idea es, la medida de fuerza es como que el último paso, o no se quiere llegar a la medida de fuerza. Siempre lo que predomina, o siempre lo que se quiere, es que a través del diálogo el gobierno entienda la situación que está atravesando el argentino, y de todo, ¿no?, los estamentos, el trabajador, los empresarios. Pero bueno, desde el gobierno nacional muchas veces, cuando escucho entrevistas del presidente de la Nación, escucho que el modelo económico va a seguir siendo el mismo, no se van a mover de la motosierra, van a seguir llevando adelante los cambios que ellos consideran como cambios importantes, pero lo único que estamos viendo situaciones complicadas, ¿no? Hay una situación, hablamos del tema salarial. Hoy sacamos el tema salarial, están todos bajo línea de la pobreza, seguramente, la mayoría de los sectores. Hay un momento de transición donde los gremios se durmieron un poco en la negociación, y ahí está el desfasaje, porque ahora vamos al orden de la inflación y 1-2%, pero hay un momento que es esta transición que hubo como, y creo que solo los bancarios se actualizaron, el resto quedó atrás. Quedó. ¿Es así? Y a ver, nuestro rubro, yendo a nuestro sector, lo que pasó es que no permitieron, o sea, nos dijeron, esta es la paritaria que se tiene que llevar adelante, que es a través del porcentaje del 1% por mes. No hay otro. Si acuerdan otro porcentaje, no se va a homologar. Es también la imposición un poco de... O sea, fue obligado esta vez. Fue obligado directamente, y bueno, inclusive teníamos 2 paritarias pendientes, se había acordado la tercera, y se destrabó cuando la tercera salió a través de los números que pedía el gobierno. Hoy, ¿cuánto el aumento tuvieron ahora? ¿Van a tener otros? Ahora, ¿a partir de noviembre? En diciembre se discute la nueva. Diciembre. Se acordó desde julio a diciembre, 6%, 1% por mes. Sí. ¿Supera el 1,5 millones? No. ¿Un millón? Tampoco. No, tampoco llega al millón. Ahora, algunos casos sí. ¿Cuánto está un empleado, el que comienza empleado de comercio? 870 más o menos está el inicial. Bueno, es más o menos lo que cobra un empleado del Estado, menos todavía que empleado del Estado. Entonces, ¿cómo pretendés que ese trabajador, y lo que decía al principio, vaya a comprar a ese local donde está el empleado de comercio esperando? Sí, lo que vemos es que quizás la idea del gobierno es enfriar, planchar los salarios para enfriar la economía, ¿no? Quizás eso un poco es... el tema que lo están padeciendo los comercios. Y los empleados, los veo los empleados de no tan buen humor como antes. Claro.
Y te aprieta el zapato. Exactamente, claro. Y eso es como una rueda, ¿no? Es la consecuencia de todo lo que está pasando. Claro, no, te genera todo tipo de situaciones en el ánimo de ese trabajador. Exactamente. Tienen que trabajar más, hay menos empleados, entonces lo que antes hacían 10, ahora tienen que resolverlo 3, entonces ya las reacciones cuando vas no son las mismas que antes. Sí. Eso se nota, por lo menos como consumidora, ¿no? ¿Qué esperas de acá a fin de año? Como para cerrar el... Y bueno, después de todo lo que hablamos. Después de todo lo que hablamos. Vamos a los deseos de Navidad. Claro. ¿Qué le pedirías a Papá Noel? Sería directamente. Reactivación económica, ¿no? Sí. Que desde el gobierno nacional se generen medidas que reactive el consumo, que al menos en el sector comercio es lo fundamental para salir adelante, ¿no? O sea, que se tomen o se llenen adelante medidas que apunten a eso más que nada. Sí. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por venir hasta los estudios y hablar de todo, de la situación de los empleados de comercio, ahora la preocupación que hay por despidos, por achique de las empresas, que eso es importante, eso es algo que alarma. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Lo teníamos a Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio.